solamente ha dado un paso más en el amplio espectro, ramillete de ilegalidades que viene cometiendo la Junta Nacional de Justicia. Esto no puede pasar desapercibido para el Poder Judicial. Más allá de los detalles que van a dar mis abogados, mi abogado principal, el doctor Luciano López Flores, solo quiero dejar constancia pública que la Junta Nacional de Justicia quiere terminar de consagrar su ilegalidad, actuando como juez y parte. Actuando como juez y parte que lo viene haciendo a pesar de nuestros pedidos de inhibición. Ellos saben muy bien que no son competentes para seguirme asumiendo casos disciplinarios, porque ellos tenían que haberse inhibido. Y algo muy importante que la población no conoce, solo 6 miembros de la Junta Nacional de Justicia han firmado, han venido llevando adelante este procedimiento administrativo contra mi persona de manera ilegal, porque han inhibido ilegalmente al señor Francisco Tábara Córdoba, el 7º miembro. Lo han apartado de ese procedimiento. Desde ya eso es una ilegalidad absoluta, porque la inhibición es personal, no la solicitan otros miembros del colegiado. Desde ahí podemos nosotros colegir, entre muchas otras ilicitudes, que la Junta Nacional de Justicia simplemente está actuando al margen de la ley, al margen de la Constitución, pero no les está importando. ¿Cómo es posible que en el artículo 2 de esa resolución emitida el día de ayer, esa resolución que no tiene ni pies ni cabeza, cómo es posible que digan que no tienen competencia? Ahora sí reconocen que no tienen competencia para declarar vigente el acuerdo de la Junta de Fiscales Supremos y la resolución que me designa como fiscal de la Nación titular. Ahora sí lo dicen. Pero sin embargo, me están queriendo destituir, porque todo esto va de acuerdo a un plan para destituirme. ¿Cómo es posible que en su momento, el 16 de junio, ahí no se acordaron que no eran competentes? Y ahí sí me quisieron imponer la orden, coaccionándome a que entregue el cargo de fiscal de la Nación a quien legalmente esa fecha se encontraba destituida. En otro caso, también por graves faltas. La señora Benavides estaba formalmente destituida. Recién el 23 de junio se le cambió la destitución a suspensión en ese otro caso. En ese sentido, esa orden de la Junta Nacional de Justicia desde ya se constituyó en una orden inconstitucional, ilegal. Y como lo dije en la audiencia ante el juez constitucional, a mí se me tendió una trampa, y lo repito, se me tendió una trampa artera, alevosa, de mala fe y delincuencial. Si yo obedecía esa orden de la Junta Nacional de Justicia, se me hubiera procesado por infracción a la Constitución, porque hubiera hecho un abandono de cargo. Porque quien me elige es la Junta de Fiscales Supremos. No me elijo yo sola. Por lo tanto, yo no puedo entregar el cargo a otro supuesto fiscal de la Nación. Ese no es el procedimiento. Por eso dije, es una trampa. Como no lo hice porque yo conozco la Constitución y defiendo la Constitución, no lo hice porque sabía lo que me podía pasar. Por esa razón ahora viene la represalia. Y a través de mi persona quieren escarmentar a otros funcionarios, a otros magistrados, para que no se atrevan en un futuro a desobedecer a la Junta Nacional de Justicia. Así ordene lo que ordene. Pero no, señores.
Yo voy a seguir manteniéndome como defensora, fiel defensora de la legalidad, como fiel cumplidora de la Constitución, porque para eso he prestado juramento, para eso soy abogada de carrera, magistrada de carrera, con muchos años y con una hoja de servicios impecable, ni siquiera una amonestación. Y actualmente, ninguna carpeta por corrupción de funcionarios, lavado de activos, criminalidad organizada, ninguna que esté formalmente o válidamente iniciada. Porque las que están iniciadas en el Congreso de la República son invenciones, son simplemente represalias para buscar también inhabilitarme y muy pronto, porque están corriendo con los casos. Están acelerando de una manera increíble, que ojalá lo hicieran con otros casos que los tienen guardados desde el año pasado. Y aquí yo creo que no se puede cerrar los ojos ante una verdad evidente. La Junta Nacional de Justicia está siendo protegida por el Congreso de la República, porque las denuncias constitucionales que el 16 de junio y los días siguientes se presentaron por los delitos cometidos por la Junta en razón de esa reposición inconstitucional de la señora Benavides, por esa razón ellos no prosiguieron unas denuncias constitucionales, las archivaron. ¿Por qué las archivaron? Porque obviamente hay un blindaje, hay una protección abierta y demostrada respecto de la Junta Nacional de Justicia. Los congresistas los están protegiendo. Pero a esta servidora, a esta funcionaria que solamente desde el 8 de noviembre de 2024 se dedicó a hacer su trabajo con objetividad, con imparcialidad, con legalidad, toda la persecución que se inició desde enero de este año está dando ahora sus mayores muestras de que es una persecución política, ilegal, despiadada y delincuencial. Yo no voy a permitir que se vulneren mis derechos fundamentales, que se vulnere mi derecho como funcionaria, porque yo he llegado al cargo y a la condición que ostento hoy en día sin deberle nada a nadie, sin que nadie me haya ayudado a llegar, sin que nadie me haya dado una muleta, y nadie me está ahorita recordando ni llamando por teléfono o citándome a lugares oscuros u ocultos para reunirme y seguir pactando, para seguir acordando o para ofrecer que no los voy a tocar. No, yo nunca voy a hacer eso. Gracias. Nunca voy a hacer eso. Y no voy a permitir que ahora se pisoteen los derechos de mi institución, que es el Ministerio Público, porque la Junta Nacional de Justicia, como ya dije, está vulnerando los principios y valores democráticos fundamentales en pisotear la autonomía del Ministerio Público. Y por ende, mis derechos fundamentales. Eso no lo podemos permitir y la población tiene que estar atenta y alerta. ¿Por qué se tiene tanto miedo que yo regrese a mi cargo? Respondan, señores, ¿por qué me tienen miedo? Si yo defiendo la legalidad y yo soy la que no solo denuncio, sino también archivo cuando no hay razones válidas de derecho para seguir con un caso. Y a ustedes les consta, a todos los que han sido investigados y los que están siendo investigados, recurran al Poder Judicial. Si hay, eso es bueno que sepa la población, cuando una investigación fiscal como la que yo llevo, en muchos casos, si hay presunta vulneración del investigado de sus derechos, tienen la herramienta ante el juez de garantía, ante el juez supremo, para pedir tutela de sus derechos. Pero nunca lo hacen. Nunca lo hacen porque saben que van a perder, porque saben que mis investigaciones son pulcras, son limpias, son arregladas a derecho. Nunca lo hacen, pero de pronto, cuando están presentadas mis denuncias constitucionales ante el Congreso de la República, los denunciados o sus colegas me denuncian a mí. Me denuncian por haber cumplido con mi labor, forzando y haciendo triquiñuelas y
como ya popularmente se conoce, asesorados por sus abogados truquini. Asesorados por esos abogados que de cuello y corbata, ¿verdad?, se pasean por todos los medios de comunicación, que por supuesto se dedican a comunicar, pero se pasean para mentir, para desvirtuar el derecho, y eso no puede ser. Y por supuesto, para atacar al Ministerio Público, atacar a la titular, porque lo que ahora se pretende, bajo la fachada de una reforma, es capturar, terminar de capturar al Ministerio Público. Sí, intervenirlo, porque saben, se han dado cuenta que el poder de persecución del delito, cuando se hace bien, les pisa los talones a los que no están actuando correctamente en la función. Y eso no les conviene a los que actúan mal. El Ministerio Público, si no presenta un caso, el Poder Judicial simplemente no actúa. Por eso qué importante es el punto de partida en la persecución del delito por parte del titular de la acción penal, que es el Ministerio Público. Los que se portan mal ya se dieron cuenta de eso y por eso quieren tener en sus garras, quieren tener al Ministerio Público. Yo no lo voy a permitir porque voy a volver a mi cargo. Voy a volver y quiero resaltar la figura importante quiero resaltar la figura trascendental del señor juez constitucional. ¿Quién? Sobre quién sabemos, porque todo se sabe. Han habido presiones, sí, y las van a seguir habiendo. ¿Presiones de quiénes? Bueno, imaginemos quiénes son. Presiones para que tuerza la ley, pero el señor juez constitucional marcó una línea y que la va a sostener, estamos seguros, porque la medida cautelar que me otorgó es en estricta constitucionalidad y ahora queda en sus manos que haga respetar su propia decisión. La medida cautelar se cumple sin interpretaciones, como lo ha hecho ayer ilícitamente la Junta Nacional de Justicia. Se cumple sin leguleyadas, como ya les referí. Cuando le conviene, dice que no establece su competencia de reconocer la vigencia de lo que dice la Junta de Fiscales Supremos. Sin embargo, antes la desconoció. Antes sí fue competente y ahora dice que no es competente. ¿En qué quedamos? No es competente, nunca lo ha sido y nunca lo será. Por eso, señores, yo lo único que quiero para terminar mi intervención y con cargo a que me hagan que crean pertinentes, voy a darle el paso a mi abogado, solamente mandar un mensaje. La legalidad se respeta. Mientras estemos en un Estado constitucional de derecho, vamos a seguir luchando. Pero me temo que con estas acciones desde el Congreso, de la Junta Nacional de Justicia, y porque no se ve mayor acción de otras entidades que guardan un silencio sepulcral, estamos yendo hacia una dictadura en cámara lenta, a un golpe de Estado. Y creo que ya ni en cámara lenta, ya está siendo cada vez todo más grotesco, más grosero, más abierto, más descarado y sin vergüenza. No, yo no lo voy a permitir. Voy a seguir luchando. Y lo voy a hacer no solo por lo personal, sino por lo institucional y por el país. Porque el país merece tener fiscales que cumplen la ley y que vayan luchando y sigan luchando, como lo estamos haciendo, contra la corrupción y todas las formas de criminalidad que existen. Y por supuesto, para procurar que haya una verdadera seguridad ciudadana. Lo hemos estado pidiendo, lo hemos estado exigiendo. Y ojalá, finalmente, que con el estado de emergencia que se ha decretado, que yo no sé si los extorsionadores o los sicarios se reúnen masivamente, porque esa es una de las cosas que se ha prohibido. No es necesario impedir que la población tenga actividad masiva o particular
para poder luchar contra la corrupción y contra la inseguridad ciudadana. No es necesario, hay fórmulas, pero el estado de emergencia de pronto está obedeciendo a otras intenciones o a otros propósitos, porque todo hace rato se podía haber hecho sin declaratoria de emergencia, y lo digo como especialista en el ámbito penal y en prevención del delito. Muchas gracias por su atención. Le voy a dar el uso de la palabra al doctor Luciano López. Muchas gracias. Ante todo, muy buenas tardes. Nuevamente el agradecimiento al ilustre Colegio de Abogados de Lima, en la persona de su decano, y también a la doctora Espinosa, a la doctora Díaz, que me acompaña también aquí como parte del equipo legal. Miren, básicamente lo que ha sucedido el día de ayer es una resolución que ha sacado la Junta Nacional de Justicia, como yo le he explicado a la doctora Espinosa, desconociendo abiertamente lo que ha ordenado el juez constitucional. Como varios ya pudieron haber tenido acceso a la resolución, yo para esto debo decirles que hasta el día de hoy, 1:04 de la tarde, yo no he sido notificado formalmente por la Junta Nacional de Justicia. Sin embargo, por un tema obviamente de urgencia, ante el juez constitucional, nosotros nos vamos a dar por enterados, porque ya es un hecho público y notorio que anoche diversos medios de prensa dieron a conocer el contenido de la resolución. Pero eso no debe significar que no denuncie ante la opinión pública que hasta el día de hoy, 1:04 de la tarde, formalmente yo no he sido notificado. Punto número 2. ¿Qué cosa es lo que ha dicho la Junta Nacional de Justicia? Miren, yo lo voy a explicar de esta manera muy sencilla porque creo que los temas legales a veces son un tanto complejos, así que hay que tratar de traducirlo lo más simple como para que la población sepa de qué se trata. A ver, la Junta Nacional de Justicia es la parte demandada en este juicio. Para que la colectividad del común lo pueda entender, es la parte que está en juicio, es una enjuiciada, es una contraparte. No es un juez, es la parte demandada. Entonces, por sentido común, ¿dónde se ha visto que la parte demandada le haga una disquisición de qué cosa cumple y qué cosa no cumple a una orden judicial? Yo los invito, es un tema de puro sentido común, para que la gente pueda entender qué cosa es lo que estamos reclamando. Y es que la orden del juez constitucional fue muy clara. Suspenda ustedes, señores de la Junta Nacional de Justicia, cualquier procedimiento disciplinario, es más, lo dijo así en general, cualquier procedimiento disciplinario, cualquier efecto de cualquier procedimiento disciplinario derivado del acto por el cual se le ordenó a la señora Espinosa a que deje su condición de fiscal de la nación y se le entregue a la señora Benavides. Toda la prensa tiene la famosa resolución que yo hasta ahora no he sido notificado. Si leen ustedes la resolución, van a ver ustedes de que los demandados le enmiendan la plana al juez y le dicen que hay 4 hechos, y yo los invito a que ustedes revisen cuál es la descripción de esos 4 hechos. Yo les invito a que, sin ser abogados, ustedes revisen y no van a encontrar ni una sola línea que especifique en qué consisten esos 4 hechos. Lo más ya risible es que a la hora de resolver dicen, bueno, por tanto, la medida cautelar subsiste sobre el resto de cargos. Y la pregunta que cualquier lector va a hacer cuando revisa la resolución es, ya, pero ¿cuáles pues? Porque no los distingue, no los describe. Eso es realmente, para quienes incluso somos abogados, abogadas, estudiantes de derecho, realmente es lamentable, porque estamos hablando de un alto órgano. Pero bueno, en síntesis, ninguna persona que está enjuiciada, que está en un proceso como demandado, puede decirle a un juez que le ha dado un mandato qué cosa cumple y qué cosa no. Eso es en síntesis lo que ha pasado acá. Por esas razones es que nosotros vamos a plantearle al juez constitucional que aquí no se ha cumplido su orden y que él tiene que continuar con su mandato porque es lo que corresponde. Yo cierro con esto porque entiendo que va a haber una pequeña estación de preguntas, pero cierro con lo siguiente. No puede ser de que en un Estado constitucional de derecho que se preste de serlo, se incumpla un mandato judicial. Y con eso termino. No es un mandato administrativo. Hay una enorme y espacial diferencia entre un mandato administrativo y el mandato de un juez.
porque los mandatos judiciales tienen una protección especial por orden de la Constitución Nacional. Son los mandatos judiciales, no los administrativos, los que se tienen que cumplir sin dudas, ni murmuraciones, ni interpretaciones de un demandado. Si no se está de acuerdo con una resolución judicial, quienes estamos en un proceso tenemos un derecho, apelar. Yo les comento que el procurador de la Junta Nacional de Justicia el día lunes ha apelado. Es su derecho, es que eso es lo que tiene que hacer. Si no está de acuerdo, apela. Pero se tenía que cumplir la resolución. Es más, toda la prensa es testigo que el día lunes 13 de octubre, la prensa abordó al señor presidente de la Junta Nacional de Justicia, el señor Guino Ríos, y creo que ustedes no me dejarán mentir, que lo que dijo públicamente es que iban inmediatamente a cumplir con la orden judicial. El resultado es la resolución del día de ayer. Es más, si no me falla la memoria, y corríjanme ustedes, señores periodistas, pero recuerdo que el doctor Guino Ríos dijo, yo soy abogado. Lo dijo así, yo soy abogado y sé que esto se tiene que cumplir. ¿Lo dijo así o no lo dijo? Es abogado. Yo no entiendo cómo un abogado que sabe como demandado que no puede hacer interpretaciones de la orden judicial, las ha hecho el día de ayer. Por eso es que lo que creo es que esto es una quiebra del Estado Constitucional de Derecho y que lo que nosotros vamos a hacer es continuar con la misma firmeza con la que hemos venido actuando, en este caso, con el derecho de nuestro lado, con la transparencia y con la eticidad, que es lo que nos caracteriza a todos los que estamos sentados en esta mesa. Entonces, esto simplemente es una parte del proceso, esto no es una decisión final y nosotros lo que vamos a exigir es que se respeten las resoluciones judiciales y el Estado Constitucional de Derecho. Nuevamente, muchas gracias y quedamos atentos a las preguntas. Bien, a los colegas, vamos a iniciar con la intervención de preguntas según el orden establecido previamente. Vamos a iniciar con exitosa. Para que tengan, por favor. Si le parece, preguntas que tienen que ver del juicio, no se gusta, me las pasa. Dos preguntas, por favor, para la doctora Espinosa y también para su abogado, Mariano Calvera, de RPP. Doctor, en todo caso, ¿qué acciones legales van a tomar ustedes particularmente? O sea, además de que están solicitando que el juez haga valer su autoridad en esta resolución, en esta orden que le da la Junta Nacional de Justicia, pero usted, como defensa de la doctora, ¿qué acciones legales va a tomar? Y usted, doctora, recuerdo claramente una conferencia, cuando usted todavía era fiscal de la Nación, y usted dijo que en algún momento le recomendaron que fuera amistosa con algunas instituciones, aunque no especificó cuáles. ¿Qué persona fue la que le aconsejó esto? ¿Y a qué instituciones se refería? Quizás al Congreso, quizás al Ejecutivo, que en ese momento estaba encabezado por la presidenta Dina Boluarte. Estamos atentos y escuchando el tema. Muchas gracias. Sobre la primera pregunta, como ya lo he mencionado, lo que corresponde en estos casos es recurrir ante el que dictó la orden, porque aquí habemos dos agraviados, por decirlo de alguna manera. Somos agraviados los beneficiarios de la orden cautelar, pero sobre todo es agraviado el propio juez constitucional, porque hay un órgano que funciona como demandado y que le está diciendo al juez: yo soy la Junta Nacional de Justicia y hago lo que quiero. Y eso, por mandato constitucional, no puede ser así. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es recurrir ante el propio juez para que el juez sea el que haga valer su propia resolución. Sí es cierto, y con eso termino mi intervención, es de que la ley establece que cuando se incumplen resoluciones de un juez constitucional, sean sentencias definitivas o sean órdenes cautelares, hay unas responsabilidades de quienes incumplen. La ley dice que incluso el juez puede usar apremios como remitir copias al Ministerio Público. O, por ejemplo, técnicamente habrían incluso infracciones constitucionales, porque, como acabo de decir, es la Constitución la que dice que son las órdenes judiciales las que tienen que cumplirse sin duda ni murmuraciones. Por eso yo insistí hace un rato y decía, esto no es una orden administrativa, es la orden de un juez que tiene una especial protección constitucional. Al menos de manual, eso es. Claro, va a ir al Ministerio Público con otro fiscal de la Nación y va a ir una denuncia constitucional ante el Congreso de la República. Son otro tipo de situaciones que habría que analizar en la realidad, pero al menos de manual yo tendría que responderle que son esas las consecuencias.
Lo que acaba de decir el señor abogado, mi abogado, es precisamente eso. Lo que se quiere es tener esa garantía de impunidad. ¿Sí? En conclusión, ¿correcto? Al menos mientras yo no vuelva al Ministerio Público. El tema de ser amistosa, cordial y amistosa, me acuerdo mucho de ello. Lo dijo el entonces presidente del Congreso, Eduardo Salguana, en los pasillos del Congreso, lo cual a mí me llamó la atención porque lo vi por televisión, que dijo, no, que la doctora no sería un poco más cordial y amistosa. Siempre he sido cordial y por supuesto que soy amistosa dentro de los límites entre los funcionarios públicos. Porque tampoco se trata que me vaya a almorzar con ellos a cada rato, me vaya a reunir, a cenar o a su casa. De eso no se trata. Con ser cordiales, con ser respetuosos, con ser funcionarios que articulamos y trabajamos por el país, con eso es bastante y es suficiente. Pero eso no quiere decir que voy a ser cómplice, que me voy a comprometer a hacerlos intocables a cuando se produce un presunto delito, porque persigo el delito, al margen de quién sea, cómo se llame o de qué lugar sea. Por eso, acá no se trata de un tema de amistad por amistad. Todos somos respetuosos, cordiales, prudentes y buenos funcionarios públicos. Yo no conozco a nadie, yo le soy sincera, no conozco a nadie. Recién, a raíz del cargo, he ido conociendo a uno que otro funcionario, autoridad, porque de eso no se trata, pero tampoco me convierte en enemiga por el hecho de investigarlos. Todo lo contrario, yo tengo mucho cuidado, mucha responsabilidad, porque finalmente también son seres humanos y no se puede embarcar en una investigación ligera, en una investigación irresponsable o antojadiza a cualquier funcionario. No, todo tiene que ser objetivo. Si hay elementos de prueba, se avanza. Si no los hay, se archiva. Y siempre he estado actuando de esa forma y a ellos les consta. Bien, esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Bien, continuando, tenemos en lista la República. Buenas tardes. Al abogado Luciano López, la consulta era si esta inhibición que mencionaba usted, que no era personal, de alguna forma invalida esta resolución de la Junta Nacional de Justicia y si ustedes van a ir por ese camino. Y para la doctora mencionaba que habían algunas presiones para este juez constitucional. Sería importante que mencione de quién venían estas presiones. Muchas gracias. A ver, lo que pasa es que jurídicamente hay que separar dos tipos de agravios, por decirlo de alguna manera. La génesis de todo este problema tiene que ver con que la Junta Nacional de Justicia, recordaremos el 16 de junio de este año, se conoció que dictó esta famosa resolución en la cual repuso a la señora Benavides y le ordenó a mi defendida a que deje su cargo de fiscal de la Nación y se lo entregue a la señora Benavides. Y eso motivó que el día 16 de junio, como toda la prensa lo sabe, se pueda presentar la señora Benavides sin avisar en el 9º piso del Ministerio Público a exigir de que le den su cargo de fiscal de la Nación que la Junta Nacional de Justicia le había otorgado, le había ordenado. Esa fue la génesis de todo esto. Todo el país recordará, y en especial la prensa, que la posición legal siempre fue: ese es un acto inconstitucional, porque esa función, esa competencia, solamente es de la Junta de Fiscales Supremos. Ustedes recordarán que esa siempre ha sido nuestra posición. Y esa posición ha sido validada por el juez constitucional, porque el juez constitucional lo primero que ha dicho es: suspéndase los efectos de esa disposición que le ordenaba a la señora Espinosa que le dé la condición de fiscal de la Nación a la señora Benavides. Ha reconocido la vigencia de las decisiones de la Junta de Fiscales Supremos que la ungió a la señora Espinosa como fiscal de la Nación, y ahí es donde ha ordenado la suspensión de los efectos de cualquier procedimiento disciplinario. ¿Qué tiene que ver esto con su pregunta?
Bueno, lo que pasa es de que el procedimiento disciplinario en su génesis, por lo que estoy comentando, siempre ha sido inconstitucional. Y eso habría que distinguir que además el propio procedimiento disciplinario en su desarrollo ha tenido otro tipo de vicios, como por ejemplo haber apartado al señor Tábara Córdoba cuando no había ningún tipo de razón válida para ello, y además porque nosotros mismos denunciamos en el mismo procedimiento que incluso se estaba incumpliendo un criterio jurisprudencial de la actual composición del Tribunal Constitucional. Porque la actual composición del Tribunal Constitucional ha establecido el criterio, en el caso Arsenio Oré Guardia, de que el que es agraviado con una investigación no puede investigar a esa persona que haya causado ese agravio. Entonces, nosotros incluso les hemos dicho, además de que todo este procedimiento es irregular por las razones que ya comenté, fundamento para ello, y encima, para colmo, hasta incluso incumple un criterio del Tribunal Constitucional actual. Por eso es que lo que decimos es, y con esto cierro, es realmente paradójico, por decirlo elegantemente, la verdad, de que ahora, en esa resolución que han publicado el día de ayer, ellos digan que no son competentes para poder pronunciarse sobre la vigencia de las decisiones de la Junta de Fiscales Supremos que designaron a la doctora Espinosa como fiscal de la Nación. ¿Y saben por qué les digo que es paradójico? Porque esa es la madre del cordero, pues. Obvio, ellos nunca han tenido esa competencia constitucional. Los abogados tenemos un dicho, ya que además estamos aquí en la casa más antigua de nosotros los abogados aquí en el Perú. A confesión de parte, relevo de prueba. Porque el día de ayer, con esta resolución, los miembros de la Junta Nacional de Justicia, al menos 6 de sus miembros, acaban de reconocer que ellos nunca han tenido competencia para dejar sin efecto la designación de la doctora Espinosa. Entonces lo que yo me pregunto es, entonces, ¿por qué causaron todo este problema? Porque ellos son los causantes de este problema. Y creo que es importante que la población lo sepa. Aquí, quien ha causado todo este problema es la Junta Nacional de Justicia en haber metido sus competencias que no tiene en un asunto que no era de su incumbencia, designar a un fiscal de la Nación. Y ellos mismos lo han reconocido el día de ayer. Sí. Ay, perdón, doctora, perdón. Gracias. Sí, puntualmente, con relación a lo que he mencionado, presiones. Bueno, presiones expresas como la que trascendió respecto del señor juez constitucional por haber admitido mi demanda, mi acción de amparo de manera rápida, como corresponde y como la ley ordena. Por esa razón, la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, de oficio, es decir, inmediato, por propia iniciativa, la jefatura ordenó que le abran un procedimiento administrativo disciplinario al señor juez constitucional. Y eso no es normal. Eso no es normal. Eso nomás genera una presión. Y no se descarta, yo no descartaría que hayan otras presiones. Presiones tácitas, sobreentendidas, por ejemplo, de la propia Junta Nacional de Justicia, porque, como todos deben recordar, la Junta Nacional de Justicia es la que ratifica cada 7 años a jueces y fiscales en todo el Perú. Por lo tanto, los jueces y fiscales estamos en manos de la Junta Nacional de Justicia. Y es correcto, pero en manos de una Junta Nacional de Justicia que cumpla con la ley, que respete las resoluciones judiciales y que respete la autonomía de otra institución como es el Ministerio Público. Entonces, el tema de la ratificación es una espada de Damocles que de pronto puede estar también en la cabeza o sobre la cabeza de algún magistrado que no esté alineado a las decisiones ilegales, como hoy lo está demostrando la Junta Nacional de Justicia. Y ahora corresponde el turno a Canal N. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Doctora, buenas tardes ya. Quiero leer textualmente lo que dijo el presidente de la Junta Nacional de Justicia la semana pasada, con referencia justamente a la medida cautelar, que dijo que se iba a dar cumplimiento
una semana en la que pasaron diferentes cosas, pero teniendo en cuenta su opinión, doctora, ¿qué cree usted que haya pasado durante todo ese tiempo, también teniendo en cuenta las fuentes que usted maneja, para que cambie esta perspectiva que tenía el presidente de la Junta Nacional de Justicia y luego busquen apelar la medida y decir que no le van a responder en su cargo? Bueno, lo único que puede haber pasado es que públicamente a ningún funcionario le gusta pues quedar mal, ¿no? Ante la prensa hay que decir lo que se debe decir. Y eso es lo que ha ocurrido, porque fue el mismo día de la notificación, el mismo 13 de octubre, que fue notificada también la Junta Nacional de Justicia. Y su presidente salió a decir lo que es correcto. Pero ya en el devenir de los días, ¿no? Primero se presentó la apelación, lo cual es correcto también, es su derecho. Pero de ahí, lo que se ha venido ya formando, lo que se ha venido articulando o preparando internamente, eso lo saben solamente los señores de la Junta Nacional de Justicia con sus abogados, ¿no? Pero hemos visto el resultado el día de ayer. Entonces, toda esa preparación que tenía que darse para mi correcta reincorporación fue todo lo contrario. Y eso nos puede llevar a deducir de que lo que han conversado internamente es de no cumplir con la resolución judicial y sacarle la vuelta. En términos sencillos y para que la población nos entienda, le han sacado la vuelta o han querido sacarle la vuelta porque es burdo, bien burdo, ¿sí? Para un abogado que se precia de serlo, no un abogado truquini, sino un abogado de verdad, dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ya, esto es de verdad caminar muy bajo, totalmente. Entonces, eso es lo que ha pasado. Vemos ante cámaras, ¿no?, a un funcionario que va a cumplir, pero lo que firma es todo lo contrario. Y no me sorprende de un presidente que no debería estar en funciones, porque ya se conoce cómo también se le ha impedido una vacancia correctamente planteada, y lo digo desde el punto de vista legalista. Acá no hay nada personal, jamás va a haber nada personal. Desde el punto de vista legalista, un presidente que se mantiene por blindaje de sus propios compañeros, ¿no? Pero esperamos de que todo esto se va a corregir, tarde o temprano. No es amenaza, pero la legalidad se tiene que imponer. Y la historia finalmente nos va a juzgar a cada uno. Dirá quién defendió el Estado constitucional de derecho y quién la pisoteó, quién la torció para sus intereses personales o intereses de grupo. Permítame un ratito. Yo quisiera complementar la respuesta a la pregunta del canal N, porque acá, como ustedes dicen en el arroz periodístico, acá yo tengo una pepa, ¿ya? Mira, el día de ayer, como nosotros no teníamos respuesta, entonces justamente mi colega aquí, la doctora Díaz, que forma parte del equipo legal de la defensa de la doctora Espinosa, fue a hacer una lectura del expediente, porque es nuestro derecho. Fuimos y leímos el expediente. Miren, un criterio de seguridad de todo expediente es que siempre tiene que estar foliado, es decir, tiene que estar numeradas las páginas. Para que sea seguro, la numeración siempre se aconseja que sea con un sello o que sea con un bolígrafo en números y letras. Este expediente está foliado con lápiz. ¿Saben por qué es un lápiz, no? Porque se borra muy rápido. Punto número 1. Segunda cuestión, ya viene el tema. En la lectura del expediente hemos encontrado una razón de la abogada Katy Jaro Janco, apoyo profesional de la Dirección de Procedimientos Disciplinarios de la Junta, dándole cuenta a la instructora, que es la señora María Teresa Cabrera, en la cual recién estaban dando cuenta de la resolución dictada por el juez. ¿Saben qué fecha tiene este documento? 20 de octubre del 2025. En la resolución que ya se ha aplicado ayer por todos los medios, dicen que esta Junta Nacional de Justicia tomó el acuerdo de no acatar la resolución del juez en buena cuenta, en un acuerdo del Pleno del 14 de octubre. ¿Cuándo ha sido el 14 de octubre?
martes de la semana pasada. Y entonces lo que yo me pregunto es, entonces, ¿por qué en el procedimiento disciplinario recién se ha dado cuenta de la resolución el día 17? No sé si me dejo entender. Si el día 17, el abogado de la Junta Nacional de Justicia, o sea, el procurador, le ha dado cuenta a la Junta, al procedimiento disciplinario, y acá está el documento, le ha dado cuenta el día 17 de octubre. Y por eso esta abogada de la Dirección de Procedimiento Disciplinario ha emitido este memo y ha dicho, con fecha 20 de octubre, ya, acá está la resolución número 5 que ordenó el juez, etc. Y eso tiene fecha 15 de octubre, lo que dice, 17 de octubre el procurador, y este documento dentro del procedimiento disciplinario día fecha 20 de octubre. Entonces, si recién incorporaron en el expediente la resolución del juez Torres Tazo el día 20 de octubre, ¿ustedes me pueden explicar cómo así tomaron un acuerdo el día 14? No sé si me dejo entender. O sea, por eso les comento, es irregularidad tras irregularidad. Porque para que ellos puedan haber resuelto, el procurador, que es el abogado, tendría que haberle puesto a ellos el conocimiento de la resolución y ellos entonces celebraron ese acuerdo el día 14 de octubre. Pero resulta que el procurador se lo ha comunicado el día 17, 3 días después del acuerdo. No sé si me dejo entender. Y en el procedimiento se ha incorporado el día 20, hace 2 días. No, 3. Estamos 23. Entonces, a lo que me refiero es, menciono esto porque nuevamente me hacen un expediente anotaciones en lápiz, justamente para borrar el foliado, ¿no? Encima hay esta razón. Hemos tomado fotografías, obviamente, pues es nuestro derecho, ¿ah? Cuando leemos un expediente tenemos derecho a tomar fotografías de todo el contenido del expediente. Es nuestro derecho. Así que lo que yo estoy hablando, lo puedo probar. Yo no estoy especulando. Estoy hablando con pruebas. Como al menos quienes me conocen en la prensa saben, muchas veces, a mí a veces me llaman y me dicen, doctor, pero opine. Yo nunca opino si yo no he leído algo, si no he revisado nada. Yo me abstengo de opinar. No opino hasta que yo no reviso. Yo hablo con pruebas. Y por eso quería complementar esa pregunta de Canales. Muchas gracias. Ah, bueno, ¿lo tienes en físico? No, es que hemos tomado fotografías. Por eso le digo, lo tenemos nosotros, tenemos la fotografía. Yo les estaba hablando con una fotografía en mano. Es un documento titulado Razón. Es un documento llamado Razón. Es más, se lo leo. Dice, la abogada apoyo profesional de dirección de procedimientos disciplinarios de la Junta Nacional de Justicia que suscribe, actuando por vacaciones del abogado a cargo, informa lo siguiente. 1. Por decreto 3 de fecha 17 de octubre, la doctora María Teresa Cabrera Vega, miembro titular de la Junta Nacional de Justicia, dispone, entre otros, se recabe la resolución judicial número 5, emitida en el expediente X, o sea, la resolución del juez Torres Tazo, la orden cautelar, ¿no? Tramitada ante el 9º Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Lima, y 2, la resolución 143, que fue la que suspendió a la doctora Espinosa. 2. En tal sentido, se realizó la consulta en el sistema de consulta de expedientes, descargándose la resolución 5, o sea, la resolución del juez, y luego dice 3. Por otro lado, la resolución 143 del Pleno, que se solicita recabar de la revisión del sistema de expedientes, se aprecia que la misma corresponde a la resolución por la cual se aplica la medida cautelar de suspensión provisional de la doctora Delia Milagros Espinosa Venezuela. Lo que se comunica para los fines pertinentes. Lima, 20 de octubre del 2025, y en el expediente también hemos tomado fotografía del memo que manda el procurador. Y efectivamente, el memorándum es de fecha 20 de octubre. Dice, memorándum número 617-2025, dirigido a Magnolia y Anina Martínez Hidalgo, de Marlo Tello Ponce, procurador público, informo sobre notificación de la resolución, le informa la resolución, le dice cuándo le notificaron, fecha 13 de octubre. Entonces, lo que yo me pregunto es, si esto recién ha sido comunicado en esas fechas, 17 de octubre, 20 de octubre, la pregunta es, ¿cómo sesionaron el día 14? ¿Cómo sesionaron el día 14? Porque acá, en la parte de vistos, dicen, y el acuerdo del Pleno de la Junta Nacional de Justicia de fecha 14 de octubre. Entonces la pregunta es, ¿cómo sesionaron el 14 de octubre? Les digo una cosa más. Nosotros, se mencionó también en la prensa, no sé si tenemos acá la carta notarial,
mandamos nosotros una carta notarial, creo que ha sido el día de ayer. Justamente después de la lectura del expediente, mandamos una carta notarial a la Junta porque le dijimos, se le hemos mandado al secretario general, porque ahí fue que le dijimos, mándanos todos los acuerdos del Pleno y todas las resoluciones del Pleno que hayas emitido desde el día 13 de octubre, donde salió el señor Ríos públicamente y dijo que ya sabía de la resolución, y dijo que la iban a acatar. Ustedes son testigos, todo el Perú es testigo de eso. Y le hemos pedido desde esa fecha hasta el día de ayer. Y se lo pedimos justamente porque no teníamos noticias de nada. Eso ha sido alrededor de las 4 de la tarde del día de ayer. Al final del día, como toda la prensa lo sabe, se filtró esta resolución. Y en esta resolución, por eso es que a mí me llamó tanto la atención, que en la parte de vistos hablan de un acuerdo adoptado el 14 de octubre. No cuadra, pues. Por eso es que tienen el expediente numerado con lápiz. ¿Será por eso? Esto es totalmente irregular. Yo por eso quiero dejar constancia. Esa es la manera de cómo se maneja la Junta Nacional de Justicia. Por eso cuando fuimos citados a la audiencia para la suspensión, nosotros comunicamos públicamente, no vamos a ir porque aquí en ese proceso no hay garantías. Nunca las han habido. ¿Qué vamos a presentarnos a un proceso que no tiene garantías? Y esto es una prueba más de ello. Ahora, continuamos con PBO. Nombre listo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sandra Llansón para PBO. Primero quisiera preguntar si usted considera o confía con que el Poder Judicial hará cumplir su fallo. Ese fue el caso. ¿Cuáles serían las primeras acciones que tomará la doctora Belia? ¿Y qué pasará con los abogados que la misma doctora ha descrito son truquillos? Esa vendría a ser mi primera pregunta. ¿Cuáles serían las primeras acciones? Un poco para entender el temor o por lo cual se generó toda esta situación. Eso no lo digo yo, lo dicen otras. Bueno, hace un momento respondí justamente una pregunta de alguno de los colegas de la prensa que están aquí, en que mencioné que yo a donde tengo que recurrir es ante el mismo juez, porque ya somos dos agraviados. Nosotros que somos los que no se les ha cumplido con la medida cautelar y naturalmente el propio juez porque se está incumpliendo su resolución. Entonces yo donde tengo que recurrir es ante él. Entonces esa es una primera parte de la respuesta. Y la segunda parte de la respuesta, que es qué cosa va a pasar con los abogados, etcétera, bueno, la verdad que cosa, no soy mago, futurista, no veo el futuro, no lo sé. No puedo opinar sobre eso, creo que es algo que no, en todo caso, permíteme con todo respeto, pero no tiene lugar. Continuamos ahora con Willax. Del mismo modo su nombre. Autoridades, ¿qué tal, abogado? Yo Cabezas de Willax Noticias. Hemos estado escuchando un poco las declaraciones que ha dado hoy día, señora Delia Espinosa, bueno, en estos momentos, ¿no? Y usted habló de consumar la ilegalidad, que la quisieron destituir de manera prácticamente arbitraria, se le ha tenido una trampa, de los abogados Turquini, y hasta da a entender de un indicio de un posible golpe de Estado. Es la percepción, obviamente usted lo va a confirmar más adelante. Lo que quería saber es que si hay algún tipo de prueba que confirme básicamente lo que usted ha mencionado justamente en las declaraciones de hoy día. Y para su abogado, por favor, si me permite, quería saber si usted ha tenido participación o alguna participación en una posible reunión de la Junta de Fiscales Supremos, ya que, valga la redundancia, esas reuniones solamente son para fiscales supremos. Muchas gracias. Sobre lo último, entiendo a qué se refiere. Entiendo que eso además ya en los medios lo mencionó el doctor, el actual fiscal interino, etcétera. Usted en su pregunta hace una afirmación. Esa es una reunión solo para fiscales supremos. Pero esa es su afirmación. Yo la verdad creo que no es propio, al menos de una conferencia de prensa en la que nosotros estamos hablando de un tema. Yo lo que le puedo decir y le puedo afirmar que mi trayectoria siempre ha sido apegada a la legalidad, a la corrección
Y eso demuestra mi actuación como abogado siempre. Lamentablemente, no es su caso, que usted trabaja para ese medio, pero es un medio que está acostumbrado a desinformar. En todo caso, en mi opinión, y yo además lo voy a demostrar en tribunales. Eso es lo que yo le puedo decir. Gracias. Yo le agradezco mucho la pregunta al joven de Willax, porque me permite profundizar o afianzar más lo que ya hemos venido exponiendo. Yo entiendo, no es abogado, pero lo vamos a decir con manzanitas. Consumar ilegalidades. La resolución 231 es inconstitucional, es ilegal, y eso se ha venido explicando, y para los que, repito, somos buenos abogados, sabemos cuál es la diferencia de una resolución administrativa correctamente dada y observando los procedimientos, observando y cumpliendo con los propios reglamentos de la Junta Nacional de Justicia, que no los ha cumplido, ¿correcto? Por eso yo, desde el 16 de junio y hasta la fecha, nunca notificaron con las firmas completas, nunca se divulgó el video que obliga el reglamento de la Junta Nacional de Justicia. Tienen que difundir su acto de deliberación y votación, ¿correcto? Y una serie de ilegalidades más que se han demostrado en la audiencia constitucional. Por eso se me ha dado la medida cautelar. Por eso digo, lo de ayer es consumar o continuar consumando ilegalidades para darle una cobertura de legalidad a esa resolución 231, que saben que no tiene motivación, y lo ha dicho el juez, no tiene motivación. Nunca se me llamó, nunca se me citó para defenderme como fiscal de la nación, pero se me ordena que entregue el cargo. Eso no es debido proceso. Espero que lo comprenda, jovencito. 2. Por supuesto que la decisión desde un comienzo de la Junta Nacional de Justicia afecta a un principio y valor democrático: separación de poderes. Separación de poderes, que quiere decir, yo respeto tu función, Ministerio Público, yo respeto tu función, Poder Judicial, respeto tu función, Poder Legislativo, y así sucesivamente. Y respeten mi función de seleccionar y nombrar jueces fiscales. Solo eso, nombrar jueces y fiscales, no fiscal de la nación. La Junta Nacional de Justicia no nombra ni repone un fiscal de la nación, tampoco al presidente del Poder Judicial. Y así. Entonces, ahí se ha afectado la separación de poderes, porque la orden misma de querer reponer a la fuerza a la señora Benavides pasa por encima, vulnera la autonomía y la independencia de la Junta de Fiscales Supremos y por ende del Ministerio Público. 3, el tema he hablado de los abogados Truquini. Bueno, eso no lo he dicho yo, es un nombre que ha bautizado por ahí un periodista o una periodista, respecto de abogados que salen a explicar lo inexplicable, a querer convencer de lo que no convence. Por supuesto que tienen el derecho de decir lo que les favorece a sus patrocinados, pero por favor, que no se destruya el derecho, porque si se defiende, quien sale a defender esto, bueno, lo hace como abogado, pues para eso le pagan sus honorarios. Pero, ¿por qué Truquini? Porque es un nombre coloquial, ¿no? Hasta de broma puede ser, porque no están arreglados a derecho, porque no están respetando lo que la norma, lo que la Constitución indican. Por eso el nombre, pues, que es de un conocido y recordado dibujo animado. Golpe de Estado en cámara lenta. ¿Cuándo se llega a un golpe de Estado? Espero que no lleguemos, ¿ah? Pero ¿por qué digo en cámara lenta y una dictadura? Porque, ¿qué hace el dictador? Primero, casos más rápidos que otros. ¿Eso es respeto a un Estado constitucional de derecho? No. Son expresiones y muestras dictatoriales, por no decir tiránicas. El dictador, eso, lo que dice, lo que se le ocurre o lo que le interesa impone. Sí, y esto, lo que está haciendo la Junta Nacional de Justicia es parte
de ese peligro que yo estoy expresando una preocupación, porque lo que está haciendo la Junta Nacional de Justicia no es legal, no es constitucional, no está bien y no ayuda a la democracia. Un golpe de Estado se trae abajo la democracia y todos sus valores: derechos fundamentales, respeto al debido proceso, Estado de Derecho, tolerancia, etc. Paz. Por eso, todos estos, y yo le agradezco nuevamente al jovencito de Huicas que nos ha preguntado para poder ser un poco más explícita, y espero que se haya comprendido. Gracias. Finalmente vamos con la quinta noticia. Buenas tardes con todos los presentes. Me gustaría preguntarle, nos ha quedado claro de que van a insistir con el juez para que haga respetar el fallo, pero van a presentar algún tipo de acción contra la Junta Nacional de Justicia en sí, sobre justamente la decisión que han tomado frente a esta disposición del Poder Judicial. Y a la ex fiscal, si podemos por favor preguntarle sobre su comentario del estado de emergencia, ¿no? Entiendo que usted está a favor de que las personas, por supuesto, tengan el derecho de movilizarse. Sin embargo, en ese contexto se restringen algunos derechos. ¿Nos podría usted explicar qué acciones está haciendo el gobierno que usted dice que sí se pueden realizar sin la figura del estado de emergencia? Porque entendemos que va por ahí el asunto, ¿no? Que se tratarían de limitar otros derechos, como por ejemplo el de manifestarse, que es algo que está avalado para todos los peruanos. Muchas gracias. Sí. Bueno, sobre lo primero, como lo comenté, incumplir una resolución judicial ya de por sí configura una serie de ilícitos, que son de dos tipos. Por un lado, hay la comisión de un delito, porque es el incumplimiento de una resolución judicial, eso está tipificado en el Código Penal, y a su vez es una infracción constitucional. Por eso es que yo hace un momento mencionaba de que lo que es un delito, incluso el propio Código Procesal Constitucional dice de que el incumplimiento de la orden de un juez constitucional deriva de que se tengan que remitir copias al Ministerio Público. Pero por el rango del funcionario, esto lo tiene que ver la Fiscalía de la Nación, eso fue lo que comenté hace un momento. Entonces comprenderá que hay que mirar, en todo caso, lo que señala la ley y los derechos que uno puede mirarlos, por decirlo coloquialmente, de manual, de lo que habría que ver en la realidad. Y en la realidad hoy hay una Fiscalía de la Nación interina que tendría que procesar este tema. Entonces, un delito ya consumado tiene unos plazos de prescripción que hacen que uno tenga que evaluar en su momento si es que los acciona o no. Entonces mi respuesta es, vamos a guardar todavía a mirar cómo se desarrolla el tema, porque responsabilidades, de hecho hay, porque se le sacaste una resolución judicial. Delito por un lado e infracción constitucional por otro. Pero infracción va al Congreso. Y eso tiene todavía 5 años hasta después de cesado en funciones, si no caduca, ¿no? Yo he tenido un caso de caducidad muy conocido, que es el caso del ex premier Salvador del Solar, que justamente el Congreso se negó a declarar la caducidad y al final lo hizo, pero tengo una reconsideración ahí en ciernes. Entonces, esas responsabilidades nosotros se han cometido, pero vamos a evaluarlas y estudiarlas en su momento. Eso por mi parte. Sí. Bien, con relación a qué acciones del gobierno, conforme preguntó la señorita, que no ameritarían necesariamente una declaratoria de estado de emergencia. Lo que hay es una terrible inseguridad ciudadana. El estado de emergencia, como podemos recordar, y para no equivocarme en los términos, ¿no? Textualmente en la Constitución señala que es para proteger el orden público, muy bien, la seguridad nacional ante situaciones críticas como desastres naturales, epidemias o graves alteraciones del orden interno. ¿Qué es lo que está agobiando a nuestra población? A todos nosotros. Las extorsiones. ¿Cómo se dan las extorsiones? ¿A la luz del día? ¿En reuniones masivas? ¿En reuniones en la vía pública, así de manera, ¿no?, abierta, que todos lo puedan ver? No, las extorsiones son clandestinas, son ocultas, son disimuladas, secretas, porque son amenazas, porque son amedrentamientos con una víctima que ha sido previamente identificada, reglada. Entonces, el sicariato, sí se puede dar a la luz pública, pero ¿acaso dice, acá estoy, voy a disparar el sicario? No, lo hace de pronto, repentinamente. Entonces, a mí me preocupa, y porque ya hay experiencias
de fracaso con anteriores estados de emergencia, que este nuevamente no necesariamente tenga el propósito que se busca y que se quiere, queremos todos, de restablecer la seguridad ciudadana, porque no necesariamente es una medida que pueda ayudar. Lo demás sí, de establecer equipos de trabajo, de inteligencia operativa estratégica. ¿Por qué? No es necesario restringir libertades o derechos fundamentales a la población, que eso también genera miedo, para ponernos a trabajar las más altas autoridades en planes de verdad, con todo un mapeo y reconocimiento a nivel nacional geográfico, incidencia delictiva, capacidad operativa, cantidad de personal policial, cantidad de fiscales, ¿no? Y los aspectos de inteligencia propiamente dichos. ¿Cómo podemos distribuir o hacer llegar, cómo podemos establecer las estrategias para insertar informantes, agentes encubiertos? ¿Correcto? Eso es donde se tiene que trabajar, porque esos delitos, y sobre todo, como ya lo he dicho en varios espacios, mi interés principal como fiscal de la Nación, y no soy ex fiscal de la Nación, soy fiscal de la Nación suspendida provisionalmente, ¿no? Sigo siendo, es para identificar, ubicar y capturar a los cabecillas que están en sus guaridas, en sus lugares ocultos, por allí, en alguna casa o en algún lugar no público, sino un local, donde están escondidos los cerebros, los líderes. A ellos tenemos que llegar, porque si no vamos a seguir capturando bandas, que si las hay, pequeñas bandas, que no tienen mayor relevancia, que es importante, por supuesto, pero no está haciendo realmente un efecto positivo sobre la población, porque siguen habiendo muertos, siguen habiendo extorsionados, todos los días, y ya ni nos enteramos. Y esto es a nivel nacional, no solo Lima y Callao. ¿Por qué solo Lima y Callao y el resto del Perú abandonado? Todo lo que estoy diciendo es desde el punto de vista de mi experiencia como fiscal, como persecutora del delito, y también con un ánimo de prevención del delito, porque ya no pueden seguir habiendo más víctimas. Entonces, acá se tiene que trabajar, así como ellos son clandestinos, los sicarios, los extorsionadores, los secuestradores, es una organización que ellos la dan en el absoluto anonimato, oscuridad. Por lo tanto, las estrategias operativas de inteligencia tienen que ser en ese ámbito, tienen que ser con esa metodología de nosotros ir también con nuestros buenos agentes, la policía, por supuesto, que tiene que ser mejor equipada, mejor estructurada, y también haciendo un filtro, por supuesto, porque lamentablemente hay muchos elementos que están involucrados en situaciones de ilicitud, de delitos. Con buen personal podemos llegar. Eso se puede hacer sin necesariamente, sin necesariamente un estado de emergencia, porque eso también puede generar excesos. Puede generar, no estoy diciendo que va a generar, puede generar. Si alguien está en una reunión, por ejemplo, familiar, donde hay más de 40 o 50 personas, en cualquier momento pueden entrar las fuerzas del orden y pedirles a todos sus documentos. Puede generar una alteración y un innecesario amedrentamiento a la población que vive pacíficamente y quiere recrearse o quiere simplemente seguir viviendo como nos merecemos todos. Hay que medir eso, hay que ser muy, muy cautelosos y muy mesurados para dar este tipo de medidas que son extremas. ¿Sí? Gracias. Bien, finalmente nos acompaña un representante de la llamada Generación Z, quien quiere aprovechar en hacer una consulta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes ante todos. Tal vez puede ser un poco curioso ver un joven acá parado para hablar con ustedes, pero es la primera vez y va a ser la de muchas veces de muchos jóvenes que vamos a alzar la voz con las curiosidades y preguntas que tenemos. La verdad, ante todo, las preguntas que le voy a hacer ahorita nuevamente es una más que nada, pero queremos hacer hincapié que también los jóvenes tenemos información política acerca de esto, que incluso sabemos identificar que el estado de emergencia que el presidente dice hacer por temas delincuenciales no lo es. Porque un presidente que tiene la iniciativa de que su país mejore junto con los congresos, hace rato hubiera tenido la iniciativa para bajar las leyes procrímenes. Con la siguiente pregunta que tenemos como iniciativa, como integrante de la Generación Z, ¿cuál es la competencia jurídica de la Fiscalía en la persecución del delito a través de sus fiscales especializadas en derechos humanos, en el caso de la flagrante vulneración de los mismos? Se lo voy a hacer un poco más entendible, ya que incluso los disques para la patria somos jóvenes que somos ignorantes.
Lo voy a decir un poco más entendible para ustedes. ¿Qué puede hacer la Fiscalía cuando se someten violaciones graves a los derechos humanos? ¿Y cuál es su función a través de las fiscales especializadas para perseguir a los responsables? Esa es mi pregunta. El Perú ha suscrito, es parte de tratados y convenios internacionales de protección a los derechos humanos. Eso está vigente y es más, somos parte de un sistema interamericano con una corte incluida, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, estamos obligados a la protección de los mismos. ¿Cuál es la diferencia? Y para hacerlo bien sencillito, ¿cuál es la diferencia entre que se produzca una muerte que puede ser considerada como un homicidio o un asesinato, y un asesinato o homicidio en una situación de vulneración a derechos humanos? La diferencia es sencilla, que cuando se dice, no, este es un tema solamente de que lo mató, es porque hay una vinculación directa entre el agresor que desea matar a esa persona porque lo conoce por venganza. Es una cuestión más particular, si se puede decir. Pero cuando se da vulneración de derechos humanos, cuando el poder, cuando el Estado es el que está actuando a través de sus fuerzas del orden, a través de sus mecanismos de control social, y allí es donde, esa es la diferencia, el contexto de vulneración. Un policía que de pronto, usando su arma de manera excesiva o negligente en una marcha o en una protesta pública, hiere o mata a alguien, lo está haciendo porque hay una orden de su Estado Mayor, de su comandancia. O sea, no es porque él ha querido ir allí, es porque sí o sí tiene que haber, salvo que se demuestre que no hay una orden. Pero lo primero que se determina, y esto por experiencia lo sabemos, cuando los policías en una marcha que se anuncia va a ser pacífica, llevan armas letales, es porque tienen la orden. Los policías no cargan su arma si es que no tienen orden para un tema de protesta pública, masiva, social. Ese es un tema operativo, netamente, y que se sabe de la comandancia, ¿no?, de las fuerzas policiales. Entonces, saben con qué pertrechos tienen que ir, saben cómo, qué tienen que llevar, qué no tienen que llevar. Ahora, si se trata de policías vestidos de civil, eso se tiene que investigar, ¿correcto? Se tiene que investigar. Y esa es la competencia que tiene el Ministerio Público con sus fiscalías especializadas. Ellos tienen que diferenciar si es que esta muerte se ha dado porque ese policía de pronto al que lo vio al manifestante, miren, se puede dar, vio a su vecino que le debe dinero y quiso aprovechar y aprovechó en herirlo o matarlo. Ese es un tema particular, se puede decir. Pero cuando ocurre en una movilización pública donde sí hay una acción del Estado, del gobierno en este caso, que está yendo a controlar, que está yendo a acompañar, y ocurren heridos, muertes o personas que están siendo pues afectadas, ¿no?, en su integridad, eso sí tiene que ser investigado por derechos humanos, porque es no afectar la integridad del ciudadano, no es afectar la vida de las personas que también están ejerciendo un derecho constitucional. Así como hay seguridad interna y la policía tiene ese deber, pero también hay un derecho a expresarse públicamente. Y por supuesto, al que sí está actuando de manera vandálica, violenta, y hay pruebas de ello, también se le tiene que procesar. Pero la muerte acá no tiene espacio. En la protección a los derechos humanos, la muerte no tiene espacio. Acá no puede haber uso de armas letales. Eso está clarísimo. Y de eso se trata. La competencia jurídica es esa, de las Fiscalías de Derechos Humanos, porque todos han escuchado que al inicio, incluso la policía, y aquí entra un tema que es muy importante, la policía, en virtud de la ley 32130, quería ser quien llevaba las investigaciones, pero no. La ley la declaró constitucional el Tribunal Constitucional, pero
existe todavía el artículo 159.4 que le encarga al Ministerio Público conducir la investigación desde su inicio, la investigación del delito. Por lo tanto, eso no se ha derogado, no se ha modificado la Constitución y es el fiscal quien conduce. Y la ley 32.130 está allí con en realidad es una inconstitucionalidad de hecho, porque no se puede imponer la conducción de una investigación, así digan operativa, que no lo es porque no existe. Esa conducción recae única y exclusivamente en el Ministerio Público, en el fiscal, y en este caso de Derechos Humanos, cuando se dan esas circunstancias. Repito, solo cuando se acredita, y en este caso de la última marcha, ¿no? Ahí hay varias denuncias, tenemos conocimiento público, que tiene que darse en un contexto de investigación de derechos humanos, porque el Estado es el que ha intervenido y se tiene que investigar si es que el uso de la fuerza con heridos o el fallecido que hubo, si es que ha sido excesiva, innecesaria, abusiva, ¿correcto? Entonces, esa es la diferencia que se tiene que tener muy en cuenta, la acción del Estado. Bien, agradecemos la presencia de los diferentes medios de comunicación. La conferencia de prensa de la doctora Adelia Espinosa ha concluido. Asimismo, anunciar que en los próximos minutos el decano del Colegio de Abogados de Lima hará un anuncio sobre el proyecto de ley para derogar leyes pro crimen y será en decanato en los siguientes minutos. Invitados también los medios de comunicación.